Con mis agradecimientos a los medios de comunicación y a los colombianos que están aquí con nosotros o que nos están viendo por streaming, empiezo señalándoles esto. Esta rueda de prensa tiene un propósito muy preciso, que es, primero que todo, exigirle al gobierno nacional, como lo hizo la Procuraduría en el día de ayer, que no cierre este negocio mañana. Porque en la hoja de ruta, mañana se cierra el negocio. Y la Procuraduría está haciendo severas advertencias en relación con ilegalidades y con asuntos oscuros en el trámite de este proyecto que no se conoce. Entonces, esa es, digamos, la razón principal de ser de esto. Y al mismo tiempo exigirle al gobierno información en detalle de este negocio. Aquí no nos puede seguir saliendo con el cuento de que hay un pacto de confidencialidad en relación con las principales cifras de este proyecto. En la Colombia de Odebrecht y de Reficar, y en la Colombia de Saludcop, pactos de confidencialidad a un país. En el mar de corrupción de Colombia, pactos de confidencialidad. Estamos hablando de un negocio de 5 billones de pesos de platas de UPC que le entrarán a los compradores. 5 billones de pesos anuales, a perpetuidad, que se irán reajustando en la medida en que se reajusta la OPC. O sea, estamos hablando de unos negocios más grandes que se haya realizado en Colombia en mucho tiempo, o el más grande, no sé. Y yo hago este reclamo, y el ministro Alejandro Gaviria, que no le ha dado la cara al país, que no ha salido a explicar nada, ni el presidente Santos ni el ministro de Hacienda. Entonces sale y responde que es que lo que pasa es que el senador Robledo es precandidato presidencial. Entonces ahora aquí se volvió un delito que un ciudadano sea candidato a la presidencia de la República. No, eso es falta de seriedad, ministro. Responda por lo que le estoy preguntando. Es lo mismo que le está preguntando la revista Semana, que son sus amigos y mucha gente. O sea, lo que le estamos pidiendo es transparencia. Entre otras cosas, es una agresión y es una participación indebida en política suya no responderle a este senador lo que le está preguntando. Y a los colombianos, porque finalmente yo estoy preguntando es para los colombianos. No nos traten más como idiotas, que no somos idiotas. Además, porque es absolutamente imposible, colombianos, que un negocio de este calibre, que es un negocio de banqueros, y Gaviria es un banquero, se haya podido realizar sin la venia del presidente de la República, sin la venia del ministro de Hacienda, sin la venia del ministro de Salud. No es posible que eso suceda. Entonces, que den la cara, que respondan por lo que está pasando. Pero además un negocio que se está cerrando en estas circunstancias, es que esto es muy grave. En el colombiano de la semana pasada, el director de Café Salud, el doctor Jorge Gómez Cusdir, que es pues el que está haciendo de vocero de los compradores, pues no el director de Café Salud, el director de los compradores, que se llaman Presta Salud, dice esto ante una pregunta, y las glosas de la Procuraduría dice que haya desentimientos entre las partes es normal. O sea, hay desentimientos entre las partes. O sea, la semana pasada no estaban de acuerdo el gobierno nacional y los compradores. ¿Eso qué es? Pero eso sí, hace una advertencia. Pero que quede claro, nosotros no estamos comprando a Café Salud, refiriéndose a las deudas de Café Salud, que son inmensas. Nosotros lo que estamos comprando es su operación, o sea, el lomo. El hueso se le queda al Estado colombiano, o al que sea, pero ellos no responden por eso. Entonces, repito, empiezo por exigir cuentas claras en esto. Semana dice, las cuentas poco claras de la venta de Café Salud, en un artículo, así la titula, y habla de la opacidad de Presta Salud. Opaca la actuación de Presta Salud, en este caso que son los compradores. Dice también esa misma revista, y los estoy citando a ellos porque todos serán menos del Polo, y amigos del senador Robledo, partidarios de él, reclama que haya un acuerdo de confidencialidad, y dice que en la rueda de prensa les preguntaron que de dónde sacarían los fondos para realizar la operación, y se negaron a contestar porque había un acuerdo de confidencialidad. O sea, no sabemos de dónde va a salir la plata. Y aquí hay un riesgo grande, que compren con papelitos. Eso es una cosa que muchos estamos viendo venir, que compren con papelitos y al final del negocio todo se pague con la plata de la salud, de la UPC. O sea, el viejo truco del mundo de las EPS, montan con la cédula de los negocios y es la plata de la salud la que les termina financiando sus operaciones.
un informe escrito en detalle. Estamos pidiéndole al gobierno nacional antes de que el día de mañana cierre la operación. Ahora, ¿por qué yo hago este debate que estoy haciendo? Claro, yo hablo de números y de economía y de estas cosas, pero al final es que esta es la salud de la gente, esta es la vida de la gente. Lo menos que el gobierno nos tiene que garantizar es que esos que van a comprar van a mejorar el servicio de Café Salud. Eso es lo menos que nos tienen que garantizar, que tienen el músculo financiero para realizar esa operación. Es que hoy en Café Salud la gente se muere de males que la medicina sabe curar. Miren ustedes los pendientes de Café Salud, o sea, lo que no está logrando atender Café Salud. Tiene 4 millones de consultas de especialistas represadas. Tiene 260.000 cirugías represadas. Y no nos demuestran que tienen con qué hacer las cosas bien hechas, no nos lo demuestran de ninguna manera. Pues le parecerá al doctor Alejandro Gaviria que eso es normal, a este senador y a muchos colombianos no nos parece que sea normal. ¿Qué garantías tenemos en el negocio? Veamos los grandes números del negocio para que veamos las dificultades que se tienen. Prestasalud compró en 1.445 billones de pesos lo que compró, o sea, esa es la plata que le ofrece al Estado de Colombia. El compromiso que hizo, 1.45 billones de pesos. 400.000 millones de esos no los va a poner en plata, sino que los cruza con unas deudas que Café Salud les tiene a las IPS, que son las compradoras, que es lo que está detrás de Prestasalud, son 180 clínicas IPS. Entonces 400.000 millones, bueno, y le quedan al Estado colombiano más o menos 1.1 billones de pesos. Ahora, los pasivos de Café Salud, reconocidos por ellos a marzo 31, son 2.9 billones de pesos, para cruzarlos con los 1.45 billones, o sea que estamos hablando de que haya un descuadre de la mitad por lo menos, o del doble, de 1.5 billones de pesos. Pero además, si las cosas se miran en detalle hay otros pasivos que suman unos 850.000 millones de pesos, otros distintos, entre esos 200.000 millones de pesos de Bocas, que fue una inversión que hizo el gobierno nacional en Café Salud, y otros 200.000 millones de pesos al Fosiga y a cuentas semejantes, que no voy a entrar a detallar. Además, la Contraloría dice que a ellos les deben 1.9 billones de la plata que el gobierno dejó perder o tiene embolatada en el caso de Salud Cop, y sobre la cual el ministro Gaviria no hizo nada, nunca hizo nada para recuperar esa plata. 1.9 billones, o sea que si sumáramos todas las acreencias, estaríamos hablando, incluidos esos 1.9, estaríamos hablando de 5,65 billones contra un ingreso de 1.45 billones, o sea que hay un descuadre de por lo menos 4 billones. Bueno, quítenle si quieren lo de la Contraloría, y ya estamos hablando de una suma inmensa. Y además, el acuerdo dice que pueden pagar con papelitos ya señalados y a 5 años. A 5 años. Entonces aquí empiezan unas preguntas que son muy pertinentes. O sea, ¿van a pagar con plata nueva o van a pagar con el flujo de caja? O sea, van a coger en los 5 años las utilidades que hagan cada año para ir pagando la deuda. O sea, pagan con la cédula, como se dice. ¿Van a pagar contra la calidad del servicio? Porque si cogen toda la plata de sus utilidades, no reinvierten además, y no hay inversión nueva garantizada porque eso no está demostrado, lo que va a suceder es que el servicio va a seguir siendo tan malo como hoy es. Son preguntas que tienen que ver con la vida de los usuarios y de los colombianos. Aquí no estamos haciendo estas cosas pues por incomodar a alguien, estamos hablando en representación de este país. Pero además en una entrevista que vale la pena que lean del vocero de Prestasalud, en relación con la calidad del servicio, dice cosas que a mí me parecen extremadamente complicadas. Este personaje actuando como banquero, ¿no? Dice que la gente no cree que en Colombia sea bueno el sistema de salud, dice él. Y los únicos que no creen son los colombianos, que el negocio no sea bueno. Que porque hemos ido a sufrir a Estados Unidos, donde en urgencias se demoran días en pasar al paciente. Sí, entonces que aquí es que lo que pasa es que molestamos mucho, que miren ustedes cómo son las cosas en Estados Unidos.
que es que lo que pasa es que aquí la gente quiere que haya un restaurante, o sea, refiriéndose a las EPS, en las que todo el mundo coma y nadie paga. Esas son afirmaciones de quien está controlando este negocio. Dice, toda la red está en la imposibilidad de atender a los pacientes porque no hay plata que resista las deudas que tiene el sistema. Si esto no se endereza, habrá una quiebra. Ninguna EPS está generando utilidades, entonces a mí me queda un pésimo sabor en relación con cuál es la lógica con la que están actuando estos compradores. Dice también alguna frase por ahí que es que ellos van a emplear algún nuevo método, pero en todo caso tiene una lectura bastante distinta el doctor Gómez en relación con el sistema de salud que la que tenemos muchos colombianos. Ahora, ¿qué pasa con las otras deudas de Café Salud? Eso no está claro qué va a pasar con ellas. Estamos hablando de deudas de acreencias de trabajadores de otras IPS, o sea, clínicas y hospitales, tanto públicos como privados. ¿Qué pasa con las nuevas inversiones que hay que hacer? Y concluyo esto, porque he dicho que voy a ser bastante breve, refiriéndome a las advertencias de la Procuraduría General de la Nación. Primero, ellos antes de la venta lanzaron una advertencia criticando muchas de las cosas del proceso. Pero después, en el día de ayer, a las 6 de la mañana, me llamó la atención la hora, como digamos, la preocupación por el asunto. Lanzan otra advertencia, la Procuraduría. Esa advertencia ellos la titulan, la compra de Café Salud incluye también sus deudas. Así se titula, y lo explican, que es una manera de responder a esta rueda de prensa de Prestasalud, que la tituló El Colombiano, adquirimos operación de Café Salud, no sus deudas. O sea, miren ustedes el tamaño de la controversia que hay aquí en este momento. Procuraduría dice que compraron los flujos de caja y todo el aparataje, digamos, y las clínicas y etcétera, más las deudas. O sea que son ellos los que tienen que responder por lo menos 2.9 billones de pesos en deudas. Y los de Prestasalud dicen que ellos no responden por las deudas, que ellos adquirieron a Café Salud, no sus deudas. Y dice, no nos vamos a hacer acreedores de las deudas. Tiene toda la razón la Procuraduría cuando está pidiendo que las cosas se aclaren. Y también dice Prestasalud, y la Procuraduría no tiene por qué meterse en este asunto. Entonces, ¿qué dice la declaración de la Procuraduría de ayer? Dice que primero que sí tienen derecho a vigilar el proceso, es obvio. Es que son todas decisiones del Estado. O sea, aquí no hay nadie distinto a funcionarios públicos tomando decisiones, el precio al que lo sacan, con quién se firma, quiénes actúan, quiénes participan, etcétera, etcétera. Los recursos de la salud son recursos públicos, la UPC son recursos públicos. Así en ciertas ocasiones los administran privados. Pues ¿cómo así que la Procuraduría no puede intervenir? Y dicen además, esto que es muy grave en relación con el tema de las deudas, si compraron o no las deudas, 2.9 billones de pesos en deudas, dice la Contraloría. Dice que el reglamento de venta, con el cual compraron los que compraron, el reglamento de venta consagra que se venden activos, pasivos y contratos de Café Salud, o sea, todo. Pasivos son las deudas. Y dice además que el 2 de junio, la liquidación de Saludcop reiteró que el adjudicatario del proceso crearía una nueva sociedad que sería receptora de los activos, pasivos y contratos de Café Salud. Esa es la posición de la Procuraduría. Bueno, y al final dice dos cosas la Procuraduría que voy a leer porque la fuerza de lo escrito no la reemplaza una explicación. Miren lo que exige la Procuraduría en el día de ayer. El Ministerio Público exhorta al Gobierno Nacional y al consorcio adjudicatario para que previo a la formalización del contrato, que es mañana, previo a la formalización del contrato que perfecciona la venta, de manera pública, que es lo que estamos exigiendo aquí, no más secretismos, ministro Alejandro Gaviria, presidente Santos, ministro de Hacienda, de manera pública, se deje absoluta claridad sobre los elementos esenciales del negocio. Es que no dejar esto absolutamente claro, es que al otro día de que cerremos el negocio empiezan las demandas de los compradores, como sucede por norma en Colombia, por ejemplo en las concesiones, que no se ha secado la tinta del contrato y ya aparece una demanda de los compradores al Estado colombiano. O sea, no están irresponsables.
No metan al país en estas cosas. Agrega la Procuraduría, resulta inadmisible para esta entidad que a 2 días de formalizarse el contrato, esto es de ayer, a 2 días de formalizarse el contrato, no estén claros temas esenciales, no son menores, temas esenciales, como los pasivos que asumirá el comprador. Las partes que definitivamente integrarán el consorcio, la Procuraduría dice que no se sabe quiénes son los que entran en el consorcio, dan un número y mencionan a unos, pero ¿cómo es que entran todos esos? La forma y tiempos precisos de pago, obvio, van a pagar con canciones. ¿Cuántos son los tiempos? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuándo les pagan a los unos y cuándo les pagan a los otros? O sea, ellos que se pagan casi que automáticamente las deudas de que Café Salud tiene con ellos, y los otros se quedan viendo un chispero, las IPS públicas y privadas y tantos compatriotas. Y dice esto, y el monto y naturaleza de las acreencias que se compensan con el pago del precio convenido. Esta rueda de prensa en muy buena medida no tiene sino este propósito, que es unirme a la idea de sensatez, de sentido común, de que es una especie de crimen, diría yo, contra el patrimonio público, cerrar un negocio financiero en este mundo del INSES, que es el mundo de los negocios en el mundo y en Colombia, sin que esté absolutamente claro cada letra del asunto. Esto tiene implicaciones gravísimas para los funcionarios que están firmando esto. Pueden terminar en la cárcel, lo digo con toda cordialidad. O sea, ¿cómo nos garantizan que pasado mañana no empiece la primera demanda? O que el 1 de agosto, una vez le entreguen y le traspasen todos los bienes a los compradores, que eso sucede el 1 de agosto, no resulte que no están de acuerdo en nada y empiezan las demandas y las contrademandas. No, esto no puede ser así a estas horas de la vida, no puede ser así a estas horas de la vida. Ahora, veamos las advertencias de la Contraloría, que son no pocas. Primero, se los dijo oportunamente, eso no es una subasta, esa es una subasta de uno, porque uno ofreció por 3 cosas y el otro que ofreció por una. O sea, Prestasalud que compró ofreció por Café Salud contributivo, Café Salud subsidiado y CEMED, o sea, las clínicas. Mientras que Colsanitas ofreció solo por EPS contributivo. O sea, no hubo subasta, unos ofrecieron por papayas y otros por aguacates. Y el gobierno montó la pantomima de que había paja, no hubo puja. Señala también la Procuraduría que esto genera un riesgo inmenso de integración vertical entre la EPS y las IPS, que son las compradoras. Y ya salió el superintendente a decir que en esta operación no se aplica el límite de integración vertical del 30%. Entonces yo me pregunto, ¿echa la ley, echa la trampa o introdujeron previamente la trampa en la ley? Es que una integración del 100% eso es otro colmo de la irresponsabilidad. O sea, eso es condenar a los usuarios al peor de los maltratos. Eso es amenazar la estabilidad del resto del sistema de IPS de Colombia, que se van a quedar prácticamente sin estos clientes. También dijo el procurador oportunamente, y no se corrigió, que ahí no hay nadie de los compradores que sepa del negocio, pues del negocio de las EPS, porque son IPS. Y averiguamos con precisión, ellos han mostrado a Rivera Salud, una empresa española de salud, y la han presentado como que son los que saben, pues es lo que han insinuado, porque esto es lleno de cosas opacas, como dice Semana. Y resulta que hemos investigado y esos señores de Rivera Salud no son equiparables a una EPS, son equiparables o semejantes a una IPS. O sea que tampoco tienen experiencia en el asunto. Y esto viola la ley, dice la Procuraduría. Dice también la Procuraduría que ese cruce de cuentas está prohibido en el Estatuto Financiero y que maltrata a otros acreedores. Y señala también la Procuraduría, y no le hicieron caso, ¿qué pasa con la calidad del servicio que es el centro de nuestro reclamo? ¿Va a mejorar la calidad del servicio o la plata se la van a ganar a costa de la mala calidad del servicio? Absolutamente inaceptables. Y un par de reflexiones más. ¿Por qué aparece Rivera Salud en este negocio? ¿Cuál es el papel? No sabemos. ¿Cuánto aportan? No sabemos. Se sabe sí que son una transnacional española en un escándalo de corrupción
en España en este momento. Ahí les estamos distribuyendo una información que aparece en la prensa española, que tiene detrás una transnacional gringa de aseguramiento, Ascenten Corporation. Y no sabemos, pero hay una cosa que a mí me preocupa en extremo, es que la entrada de extranjeros a este negocio, lo que significa es que este negocio queda cubierto por las normas de los tratados de libre comercio y los acuerdos de inversión. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el momento en que esta transnacional quiera, nos sacan de la justicia colombiana y nos introducen en los tribunales de arbitramiento internacionales, que son tribunales de base leonina, en contra de países débiles como Colombia. Llamo la atención colombiano sobre esto. Entonces, una especie de espada de Damocles que queda pendiendo sobre este negocio. Que el día de mañana aparezca un desacuerdo como que hay en este momento entre el gobierno y Electricaribe, y ya nos llevaron para un tribunal internacional de arbitramiento, donde fácilmente nos quitan hasta la última pluma. ¿Será que cuando empiecen los pleitos que pueden presentarse en este negocio, se sientan en la mesa y la pistola que van a poner los compradores encima de la mesa a los ojos del gobierno es un tribunal internacional de arbitramiento? Esto es entonces lo que estamos señalando. Mañana anuncio, no mañana, en los próximos días, pero muy pronto, vamos a presentar una acción popular en contra de este negocio como está establecido. Vamos a presentar una acción popular porque, bueno, vamos a hacer todo a lo que esté a nuestro alcance para que las cosas se hagan bien. Pero insisto, el negocio no debe cerrarse mañana. Sería una irresponsabilidad suprema cerrar ese negocio mañana. Sería una maniobra de ocultamiento en contra de este país, de un asunto que no está glosando el senador Robledo ni el doctor José Roberto Acosta. Estamos hablando de la Procuraduría. La Contraloría ya también dijo, bueno, ¿y qué pasa con nuestra deuda de 1.9 billones de pesos que están embolatados por una sanción que le puso la Contraloría a Café Salud? La Fiscalía allanó en estos días unas oficinas de Café Salud. Todo eso está claro, todo eso está claro. Lo que me temo es que en Colombia se ha venido montando una práctica que yo considero corrupta. Es que los funcionarios públicos deciden contra la sensatez, el sentido común, deciden contra la propia ley, pero como los actos de los funcionarios públicos tienen presunción de legalidad, se tienen que cumplir hasta tanto otra autoridad no los tumbe. Entonces las demandas contra estos actos, que es a lo que a uno lo reta, ¿no? Si no le gusta, demande, senador, se terminan resolviendo en los tribunales bajo el peso de la realidad. Entonces es el caso de ISAGEN. Nosotros demandamos, pero los jueces tienen que fallar sobre un negocio que ya está cerrado, sobre posibles riesgos al Estado, o sea que los jueces actúan chantajeados por la realidad que les ha impuesto la alta burocracia del Estado. Y me temo que aquí se está actuando con esa lógica. Si no les gusta, demanden, pero mientras tanto me van fusilando, me van haciendo estas órdenes que estamos. Aquí estamos hablando de cosas graves, prevaricato por omisión. Ya hay demandas, hay una denuncia de los trabajadores de Café Salud en que acusan por peculado, por apropiación en favor de terceros, por falsedad en documento público, por asociación para delinquir incluso. Irresponsabilidades, digamos, para decirlo con amabilidad. Entonces, termino insistiéndole a los colombianos en esto que estoy diciendo. Mi exigencia, nuestra exigencia, para que ese negocio no se cierre mañana. Primera exigencia. Y segunda exigencia, un documento escrito. No cuentos, no frasecitas sueltas en ruedas de prensa, sino un documento escrito, un informe escrito del gobierno nacional donde nos diga cómo es cada detalle de este negocio. Y que publiquen el contrato que se va a firmar. Que publiquen el contrato que se va a firmar y los colombianos sepamos cuál es el negocio en el que nos van a embarcar. Son peticiones, yo diría que de sentido común, que esperemos que sean acogidas. Muchas gracias. A continuación va el doctor José Roberto Acosta a hacer una serie de precisiones, bueno, y muchas más cosas que pueden decirse sobre esto. Muchas gracias. ¿Con este mismo? Yo creo que este prende. ¿Prende este de aquí? Sí, sí, ya apagamos este. Perfecto, muchas gracias, senador, primeramente por la atención que usted le ha prestado a este delicado tema, porque en justicia tributaria encontramos que esto es un modus operandi similar al del Banco Agrario.
hagamos el recuento del Banco Agrario, aparecen unos corruptos, como fue el consorcio Navelena de Odebrecht, nadie le presta plata, y busca el marrano del sistema financiero para que le preste 120.000 millones de pesos y poderse quedar con un contrato de 2 billones, en el que al final, con tanto escándalo reputacional y financiero, nadie se los presta, y el Sumitomo Bank, que había hecho una carta de intención de prestarles el crédito senior, se va, se frustra todo, y hoy día el contrato de navegabilidad del río Magdalena caducó. La plática de Banco Agrario se perdió. Bueno, ahora pongamos este tema de Cafesalud en ese mismo contexto. Aquí no hablamos del Banco Agrario, aquí se llama Fosiga. Aquí el marrano financiero al que cogieron de trompo de poner porque nadie le prestaba plata a Cafesalud fue el Fosiga, recursos que son para la salud. Y el ministro Gaviria, a través de una discutible resolución del 2015, la 4385, decide hacer operaciones financieras con recursos de la salud. Miren cómo el Banco Agrario, que es agropecuario, se dedica en un momento dado al tema de las obras de cuarta generación. Aquí el Fosiga, que es un instrumento para el tema de garantizar el servicio de salud, lo transforman, lo tuercen para convertirlo en un instrumento financiero y soltarle, como efectivamente se hizo en el 2015, 200.000 millones de préstamos a Cafesalud. Entonces, aquí lo que fue el Banco Agrario para el caso Navelena es el Fosiga para el caso de Cafesalud. Lo que eran los corruptos de Navelena, aquí son los señores de Prestasalud, cuyos socios también son cuestionados reputacionalmente. Cabe señalar que la exgerente de Mediláser tiene hoy casa por cárcel por desfalcar al sistema de salud de Huila. Y ni hablar, como lo ha dicho el senador Robledo, de Rivera Salud y del señor Barrero, socio del señor Palacino, que hacen parte de este consorcio. Entonces, tenemos los mismos actores, pero con diferentes nombres. Aquí el lío es que el Fosiga, igual que el Banco Agrario, hizo un préstamo irregular, porque la Contraloría informa que a diciembre del 2015, año en el que Fosiga le presta la plata a Cafesalud, el patrimonio de Cafesalud era negativo, es decir, estaba en causal de disolución, de quiebra, igual que el caso de Odebrecht. O sea, se repite, tenemos un déjà vu, porque esto, que quede claro, esto no es una operación de salvamento de la salud, es una operación financiera para favorecer intereses eminentemente financieros. Entonces, ¿qué hace Fosiga? Igual que el Banco Agrario, desembolsa un crédito de forma irregular cuando es consciente que hay riesgo financiero porque el receptor del crédito está quebrado, y en el caso de Cafesalud también había riesgo reputacional. Recordemos que miembros de la junta directiva de Cafesalud están involucrados en el escándalo de los Panama Papers, algo que cualquier prestamista debe revisar, que el receptor no tenga con qué pagar y que a las personas a las que se les está dando el dinero no sean reprochables públicamente. Entonces, ya hecho el préstamo, ya no hay nada que hacer, lo desembolsa en el 2015, pero a diferencia del caso Navelena, acá no, los señores de Prestasalud no están supeditados a que un banquero internacional les dé el crédito senior, como era lo que pretendían en Navelena, de 2 billones de pesos. Aquí los señores de Prestasalud tienen garantizado un flujo de caja anual por más de 4 billones de pesos, o sea, mucho mejor que en el caso Navelena. Aquí no están supeditados a la voluntad de un banquero internacional, sino a la obligatoriedad que tenemos todos los colombianos como empleadores, como empleados, y para el tema de los subsidios que da el Estado a través de la unidad por capitación, que más o menos en promedio para el sistema contributivo y solidario son como 700.000 pesos por persona. Entonces, mientras en Navelena pensaban apropiarse de un contrato, aquí los señores de Prestasalud piensan apropiarse de un flujo de caja de 4 billones al año. 4 billones al año que además van a manipular, a manejar, como lo hizo en su momento Saludcoop. ¿En qué sentido? Pues que ellos van a demorarles el pago a los hospitales. El hospital, aquí el sistema de IPS y EPS es, la EPS es la compañía de seguros, la IPS es el taller donde yo llevo el carro a arreglar.
aquí va a darse una integración vertical y los señores de Prestasalud van a decidir a qué taller llevan al enfermo. Entonces, si el enfermo tiene un problema de frenos, no importa, vaya al taller de la tonería. Y dice, un momentico, yo tengo ese problema de frenos, ¿por qué me manda al taller de la tonería? De malas, yo soy el que desde arriba, como EPS, organizo qué IPS lo atiende a usted. Aquí los señores de Prestasalud van a ser dueños de las aseguradoras y de los talleres, y por eso esas 260.000 cirugías y 2 millones de citas especializadas no se van a solucionar. Aquí lo que ha buscado el señor ministro Gaviria, que guarda silencio ante las denuncias por falsedad en documento público, a partir yo creo que del decreto que autorizó el préstamo de los 200.000 millones por concierto para delinquir y por peculado en peculado en beneficio a terceros, esas denuncias penales tendrán que prosperar porque están los documentos ahí. Así las cosas, tenemos un típico caso de corrupción técnica en el que se disfraza a través de normas, procedimientos que desfiguran la naturaleza de las instituciones. El FOSIGA lo desnaturalizan y lo convierten en un instrumento financiero para prestarles a unos señores quebrados y de mala reputación como Café Salud, y hoy, en un negocio absolutamente turbio, a escondidas, se piensan apropiar de unos flujos de caja anuales de 4 billones de pesos que los señores de Prestasalud manejarán a su libre albedrío, porque la Superintendencia de Salud ha quedado probado, no actúa para nada en este caso. Prueba de eso es que Café Salud sigue con patrimonio negativo, prueba de eso es que otras EPS como Comeva tienen un patrimonio negativo a la fecha superior al billón de pesos, escúchese, al billón de pesos, y no hay intervención. Aquí se violan sentencias del Consejo de Estado, como la sentencia C-197 del 2012, que prohíbe la integración vertical en el sistema de salud. Y aquí la forma de pago, miren, como lo mencionaba el senador Robledo, 2,4 billones es 1,4 billones, perdón, es el negocio. 400.000 millones los netea con lo que le deben a Prestasalud. Y el otro billón va a ser en plazo de 5 años, es decir, cuoticas de 200.000 millones de pesos. ¿Saben de dónde van a sacar los señores de este consorcio esa cuota de 200.000? De vacilar el pago a los hospitales. Usted sáquele el 5%. Hagan el ejercicio en sus casas, el 5% a 4 billones de pesos. Señores, van a recibir la UPC, la unidad por capitación que todos los colombianos, los 6 millones de Café Salud le van a dar, lo meten en una fiduciaria, al año esos 4 billones van a rentar los 200.000 millones que va a ser la cuota de pago a 5 años de ese billón que queda. Y está de por medio el pago de los 200.000 que le prestó con recursos del FOSIGA el ministro de Salud de forma irregular. Ojo, digo irregular, legal sí fue, pero irregular a los señores de Café Salud. Irregular porque Café Salud estaba quebrada y Café Salud tenía riesgo reputacional. Aquí el ministro de Salud actuó como banquero y sobre todo como banquero irresponsable con recursos de todos los colombianos. Conclusión, si este negocio no se frena, si este negocio no se detiene en las próximas 24 horas, se le causará un grave daño al sistema de salud, a los 6 millones de usuarios, porque aquí no está en juego arreglar los líos de nuestro sistema de salud. Aquí hay es un negocio financiero, vuelvo y repito, con el mismo talante de lo que fue Navelena y el Banco Agrario. Muchas gracias, doctor José Roberto. Bueno, si hay alguna pregunta o alguna... Sí. No, eso... Sí, o sea, una acción popular de todos modos no puede detener un negocio de estos. El trámite de una acción popular, por definición, no es una cosa para el otro día. Pero, sí, ahora se va a pedir una medida cautelar, pero eso de todos modos no, digamos, no tiene, digamos, una operatividad inmediata. Entonces, es probable que ya está redactado, pero estamos pues puliendo las cosas. Ustedes saben cómo son los asuntos de abogados, etcétera. Y vamos a poner una acción popular, o sea, vamos a apelar a todos los recursos que nos dé la ley, pero el principal recurso que estamos interponiendo hoy aquí es un llamado a los colombianos a que no toleremos cosas como estas, y un llamado al gobierno a la sensatez. No lleven al país a otro descalabro por
no hacer las cosas como se deben hacer. Ese es el sentido del asunto. Los actores del peculado son el ministro de Salud, el director del fondo para la Ellos están denunciados ya ante la Fiscalía, se pidió a la Fiscalía que los investigaran. Este proceso fue, o mejor, más que un proceso, esa solicitud de investigaciones fue instaurada el 3 de marzo de este año por el señor Héctor Alirio Tolosa, director del Sindicato de Empleados de Café Salud, ante el director de Fondos de Protección Social, contra el director de Fondos de Protección Social del Ministerio de Salud, el representante legal de Café Salud y al ministro de Hacienda, el ministro de Salud, Gaviria, que cuando fue preguntado sobre esta situación, como lo ha hecho durante todo este proceso, se ha abstenido de decir algo. El silencio del señor ministro Gaviria es absolutamente sospechoso en esta operación financiera, porque, repito, desde la óptica de justicia tributaria, esto no es una operación para el salvamento del sector salud, esto es una operación financiera de alta complejidad técnica y por eso la calificamos de corrupción técnica. cabe alegar de parte de que fue legal, pero como dice el senador, fue irregular en cuanto a la plata de... Correcto, aquí caben las preguntas del señor ministro: ¿por qué le prestó con recursos del FOSIGA 200.000 millones a una entidad quebrada, con patrimonio técnico negativo, como lo confirma la Procuraduría al 2015, y con un riesgo reputacional como es el que siempre ha tenido Café Salud? El típico caso de Banco Agrario, exactamente igual. O sea, el problema que tenemos es la absoluta falta de transparencia del caso, ¿sí? Porque no hay, yo quiero aquí insistir en esto, o sea, las afirmaciones, uno hace esfuerzos en esto por apegarse a los hechos y actuar sobre hechos comprobados. O sea, muchas cosas nos dicen que eso es bien probable, o varias cosas por lo menos. Sí, pero si la certeza no está, es porque la información no está. O sea, entonces en la rueda de prensa donde plantean esto, se negaron a informar de dónde saldrían los fondos para realizar la operación. ¿Sí? Entonces, o sea, pero hay hechos, ¿no? Entonces hay un primer hecho: 400.000 millones de pesos los pueden pagar cruzando cuentas, que dice la Procuraduría que no se puede, pero bueno, entonces ahí ya, digamos, plata no le va a entrar al asunto. ¿Sí? Eso está probado. El resto de la plata, bueno, hay toda una discusión: ¿quién va a pagar las acreencias? O sea, supuestamente las pagaban ellos, fue lo primero que se dijo en el país, y resulta que ya ellos están diciendo no pagamos ni por el diablo. Entonces ahí aparece otro problema, porque bueno, ¿quién va a pagar esas deudas? ¿Sí? Pero además el pago, lo que quede al final, tienen 5 años para hacerlo. La cuenta que hace el doctor José Roberto Acosta es clarísima. O sea, para usted pagar esa suma en 5 años, que sería algo así como 1 billón de pesos, ¿sí? Sin contar las acreencias, ¿no? Sino lo que se comprometieron a pagar son unos 200.000 millones de pesos anuales, que fácilmente saldrían de la propia operación de Café Salud, de la UPC, pero salen esa costa de la gente, ¿no? O sea, salen esa costa de que haya más cirugías sin hacer menos consultas que las que deberían hacerse. Yo quiero insistir, este es un debate que no se desenfoca en la idea de que estamos hablando es de la salud de 6 millones de colombianos, que si esto es como muchas cosas dicen que es, van a seguir sufriendo lo que no está escrito, más los demás enredos que puedan presentarse, más las ilegalidades y más todas las demás cosas que estamos señalando. Lo de la integración vertical en cuanto a la calidad del servicio es extremadamente grave. Entonces, escúchame, agrego esto. Entonces, dice el Supersalud, no, que es que en este caso no opera el control a la integración vertical, o sea, que a la EPS contrate con sus propias IPS. Pero entonces yo hice una pregunta en un artículo que publiqué, que se los hemos entregado: ¿echa la ley, echa la trampa? ¿O introdujeron la trampa en la ley? O sea, ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Que es una conclusión de extrema gravedad, lo saben muy bien
todo aquel que haya estudiado un poco un sistema de salud, y particularmente el de Colombia. Y esto es contra la gente. Bueno, sí. Perdón, no. ¿Qué diría, por ejemplo, el Superintendente de Salud, que dice que no van a publicar el contrato porque es una transacción entre privados y no tiene que ser de orden público? Sí, esa es una de las falacias que están manejando, ¿no? Que yo creo que esa es cabría clásica entre hecha la ley y hecha la trampa, porque aquí hay un hecho que es absolutamente contundente, y por eso la Procuraduría está actuando. Ellos pueden decir lo que quieran, pero todos quienes están decidiendo actúan en representación del Estado, todos, empezando por el propio Supersalud. Entonces aquí lo que van es a utilizar la ficción, porque resulta ser en la práctica, a mi juicio, una ficción, que eso se trata de una empresa privada, pero una empresa privada que no ejerce sus funciones, está intervenida por el Estado, es el Estado el que decide. Entonces ese moverse en la letra menuda de las normas, en la coma, en el ¿cierto?, para negar el hecho evidente, ministro, en eso no engaña a los colombianos, son ustedes los que están decidiendo este negocio, son ustedes los que están decidiendo este negocio, no hay ningún privado del lado de acá, de la operación, tomando decisiones, ninguno, absolutamente ninguno, ese es el hecho fundamental. Entonces, aquí a lo que estamos asistiendo es a toda una manipulación para hacer además cosas indebidas, porque si fueran siquiera cosas debidas, pero ni siquiera eso, para hacer cosas que son indebidas. Senador, y complementando eso, ellos pueden alegar que Cafesalud es una entidad privada, eso les ha servido como una especie de capa de Harry Potter para invisibilizar todo el proceso turbio que hay detrás de esta venta. Por eso en eso sí el ministro Gaviria creo que es muy técnico. Él siempre se ha vanagloriado de ser un tecnócrata, pero yo vuelvo, insisto, aquí estamos hablando de corrupción técnica, porque a través de esa capa de invisibilidad, de decir que Cafesalud es privada, esconden el hecho cierto, comprobado, legal, de que Cafesalud recauda y va a empezar a beneficiar a su nuevo dueño con recursos públicos de la UPC, Unidad por Capitación. Y si son recursos públicos, nos interesan a todos los colombianos, le interesan a la Procuraduría, le interesan a la Contraloría y ojalá le empiecen a interesar a la Fiscalía, que desafortunadamente llega tarde. Solo hasta la semana pasada de allanamientos a las oficinas de Cafesalud para investigar malos manejos, cuando ya la propia Contraloría lo había advertido con anticipación. Entonces, estamos, repito, ante un modus operandi similar al del Banco Agrario Navelena Odebrecht, donde aquí el Banco Agrario es reemplazado por el Fosiga y Navelena Odebrecht por los señores de Prestasalud. Agrego esto, la acción popular a lo que ataca o a lo que se refiere es a que se viola el acceso a la salud, se viola la libre competencia y se viola el patrimonio público. Esos son, digamos, los tres cargos de la acción popular. Repito, viola el acceso a la salud, pues o atenta contra el acceso a la salud, contra la libre competencia y contra el patrimonio público. ¿Qué se busca con esa acción popular? ¿Detener el proceso de montaje de las cuentas en claro que el gobierno saca? Detener el proceso, para que si el gobierno insiste en el proceso, sea un proceso ajustado pues a las conveniencias y a las legalidades que deben ser. Algo complementario, senador, es que mientras en el tema Navelena se declaró la caducidad, es decir, se rompió la relación contractual con el Estado entre el Estado y Navelena porque no consiguieron el crédito senior, aquí esto si no se para con esa acción popular, que lo veo difícil, no se para con nada. Y una vez se firme esta venta, los señores de Prestasalud van a declarar derecho adquirido la propiedad de ese flujo de caja a perpetuidad, como lo dijo el senador Robledo, de 4 billones de pesos. O sea, aquí estamos ante la apropiación de recursos públicos a perpetuidad, que en caso de que esto se echara para atrás, ellos nos demandarán como nación, o harán las demandas respectivas contra la nación ante autoridades arbitrales internacionales, y además de sacarnos el flujo de caja por muchos años, también nos sacarán alguna indemnización adicional. No solo es un negocio financiero, sino también un negocio jurídico por si esto se echa para atrás después de cerrado el negocio. Todavía estamos a tiempo, es cuestión de horas. Ojalá el superintendente de salud, el ministro Gaviria, diga algo, y lo mismo la liquidadora, para no generar un mayor perjuicio a los colombianos. Esa advertencia de la Contraloría no podría ser
Pues uno pensaría, la advertencia realmente la ha hecho la Procuraduría. La Contraloría también ha expresado una posición, pero recordemos que parte de la corrupción del país tiene que ver con que en la Constitución del 91 prohibieron los controles previos de la Contraloría. Entonces, como dice la Contraloría, nos toca llegar después de la fiesta. Es que esa frase que yo repito mucho, que pasaron de echa la ley, echa la trampa, a introducir la trampa en la ley, no es una frase, es una realidad que estamos observando todos los días. O sea, es cubrir con decisiones legales acciones de corrupción previamente tomadas. Entonces, si el gobierno fuera sensato, debe acatar la petición que le está haciendo la Procuraduría, que es que no cierre ese negocio hasta tanto no explique, dice la Procuraduría, públicamente y en detalle cada una de las cosas que no se saben. Es que es muy grave que la Procuraduría diga que hay una cantidad importantísima de indefiniciones sobre asuntos capitales. Esto es de una gravedad inaudita. Yo ya leí lo que dice aquí uno de los compradores, que haya desentendimientos entre las partes. Es normal, o sea, que haya desacuerdos entre las partes es normal. No, en un contrato no puede haber desacuerdos entre las partes. O sea, un contrato tiene que establecer con absoluta precisión de qué se trata. Pues porque si no es dejar abierta la puerta para violar el contrato y para todas las formas de corrupción que uno quiera imaginarse. Doctor, la Procuraduría, pues, y sus advertencias, la Contraloría podría entrar a tener, digamos, algún concepto y quizás frenar. El abogado. No, desafortunadamente, como lo dice el senador Robledo, todas las IAS, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, llegan a hacer la autopsia del muerto, no a tratar de evitar que el enfermo muera. Eso esperamos. Realmente son los ciudadanos, estamos ante la impotencia, además, porque si se radicara hoy la acción popular, eso queda en despacho esta tarde, mañana se dará reparto en una semana y si se cierra el negocio, repito, será un derecho adquirido que si se lograra terminar o echar para atrás, muy probablemente los del consorcio demanden a la nación por esos flujos futuros de los que ya se sienten dueños y que ojalá se pudiera frenar. Esto es un tema de los ciudadanos, realmente en eso recalco la atención e interés que ha tenido el senador Robledo en esto, porque se ha dicho, es que esto no es de hoy, de ayer, de hace una semana, hace rato se había anticipado el negocio turbio, los entuertos que hay detrás del tema Café Salud. Ellos, por ejemplo, en el gobierno y los que llevan a cabo el proceso han deslegitimado el tema de el riesgo reputacional que podrían tener estos señores de Prestasalud, porque dicen que pese a que han estado mencionados en algunos casos, no están sancionados ni están sentenciados como tal. La pregunta es la siguiente: en este tipo de operaciones simplemente vale revisar jurídicamente que no tenga ningún proceso como tal firme y entregar una operación tan grande así como así. Pues sí, perdón senador, pero si los funcionarios dicen eso, entonces son ciegos, sordos y bueno, también mudos porque no se refieren al respecto. Hoy la exgerente de Mediláser está en casa por cárcel, es cosa juzgada, está sancionada por desfalcar el sistema de salud de Huila, de tal suerte que si estos funcionarios informan que miembros del consorcio no tienen sanciones, pues la tienen, y ahí sí, con que una manzana esté podrida, pues no pueden decir que el bulto está bueno. Si hay solo una manzana podrida, lo más probable es que todo el bulto empiece a podrirse, de tal suerte que ojalá echen una miradita, eso está en internet, no es sino buscar en Google, y entiendo que hubo una gran gestión por parte de unos abogados muy juiciosos para tratar de despejar las dudas sobre el tema reputacional, pero repito, más allá del tema reputacional, Café Salud estaba quebrada. Señor ministro Gaviria, ¿usted con qué argumento técnico presta 200.000 millones a una entidad que estaba en causal de disolución, con un patrimonio técnico de 561.000 millones? Cuando además lo del FOSIGA no es para hacer operaciones financieras de alto riesgo, sino para dedicarlas al sistema de salud. Aquí se deforma la ley, se tuerce el pescuezo de la ley para lograr objetivos en beneficio de terceros, y eso es lo que también tienen que investigar los organismos de control, y en especial la Fiscalía en este caso. ¿Listos? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Esto va a ser puesto a quienes están siguiendo por streaming y a todos ustedes les contamos, pues esto se sube a internet
y puede consultarse toda la rueda de prensa. Mil gracias nuevamente a los medios y a los colombianos que nos siguieron.